En el mundo literario podemos encontrar una vasta variedad de obras con estilos tan variados que puedes pasar tu vida entera leyendo cada uno, lo cual de hecho es espectacular. Siempre tendremos algo nuevo que aprender y siempre tendremos algo con que entretenernos. Existen libros que cambiaron el mundo o que redefinieron la forma en la que lo comprendemos. Existen historias que definieron generaciones hasta el punto que podemos calcular rápidamente el año de su publicación solo al saber el título de la obra o del autor. Tomando eso en cuenta, existen novelas que convirtieron a sus autores en personas famosas, y a veces incluso en leyendas. Pero hay algo que pocas personas saben, que algunas veces estos autores no estaban nada contentos con su trabajo. Incluso llegaron al punto de odiar profundamente sus obras o a los personajes que los hicieron famosos. Esto puede parecer bastante chocante, ya que podría ser impensable que un personaje de tu creación se gane tu odio o incluso tu vergüenza, considerando todo el esfuerzo que probablemente dedicaste a él o ella. Y lo mismo para un libro. Un escritor puede pasar meses e incluso años trabajando en su obra, por lo que el pensar que se siente arrepentido de haberla escrito es algo que no solemos ver. Pero ocurrió. Muchos de estos sintieron culpa de sus creaciones, hasta el punto de que intentaron destruirlas. Hola de nuevo, les habla su anfitrión Nico Ritter, dándoles la bienvenida a mi canal, el mejor lugar para aprender del mundo literario. Y el día de hoy les tengo un video que marca el debut de una nueva sección, en la cual hablaremos de datos de interés en el mundo literario. E iniciamos a lo grande. Esta es la historia de los autores que se arrepintieron de sus propios libros. Y créanme que las razones de algunos son mucho más perturbadoras de lo que imaginas. Déjenme adelantarles que el último los sorprenderá. Stephen King, el libro que dejó de imprimir por un miedo real. Empecemos a lo grande, con mi autor favorito y uno de los casos más conocidos en la literatura. En 1977, Stephen King, bajo el seudónimo Richard Bachman, publicó una novela llamada Rabia o Rage en inglés, siendo el cuarto libro de la que próximamente sería parte de su enorme bibliografía. La historia seguía a un estudiante llamado Charlie Decker, el cual tiene severos problemas mentales. Luego de agredir físicamente a un profesor, el chico está por ser enviado a una correccional, por lo que decide llevar un arma a su escuela y tomar a su clase como rehenes. Sé que este tema puede parecer una pésima idea para un libro considerando la similitud a sucesos de esta misma índole ocurridos en los últimos años. Pero recuerden que este libro fue publicado en los años 70. En esa época no ocurrían estas cosas, por lo que durante años el libro pasó a ser uno más de la lista del maestro King. Pero todo cambió cuando llegamos a la siguiente década. A finales de los 80 ocurrieron dos tragedias, ambas similares. En 1988, un estudiante de secundaria llamado Jeffrey Lane Cox llevó un arma a su escuela y tomó como rehenes a 60 estudiantes. Posteriormente fue desarmado y capturado por la policía. Gracias a Dios no hubo ninguna víctima letal. Aunque la similitud con la historia de King pueda parecer una coincidencia, declaraciones posteriores confirman que no lo fue, ya que un compañero de Jeffrey declaró que el chico tenía un ejemplar de Rabia, el cual había leído muchas veces hasta el punto de sentirse identificado con el protagonista. Lejos de ser un caso aislado, una situación similar se vivió en 1989 cuando Dustin Pierce fue a su escuela armado y secuestró a un compañero. Afortunadamente tampoco hubo víctimas letales, y el caso se repitió en 1991 con Ryan Harris, otro joven que tomó rehenes en una clase en su escuela. En ambos casos se repitió la situación de Jeffrey. Todos tenían un ejemplar del libro Rabia. Lo peor es que estos casos se seguirían repitiendo años después. Como verán, esto está lejos de ser una simple coincidencia. Por eso, el maestro King tomó una decisión radical. Pidió personalmente que el libro dejara de imprimirse. Lo interesante es que el libro no recibió ningún tipo de censura y tampoco fue prohibido por el gobierno. Fue el propio autor quien pidió que retiraran su libro. King declaró que no quería que su obra actuara como catalizador para personas inestables. Obviamente no hay que culparlo por las acciones de un grupo de personas con claros problemas mentales, pero aún así es admirable que él quisiera eliminar algo suyo. Y no lo hizo por una presión externa,
sino por un tema de responsabilidad moral. Franz Kafka, el genio que quería destruir todo su legado. Franz Kafka es considerado uno de los autores más importantes de la historia. Muchas de sus obras son mundialmente famosas, las cuales son objeto de estudio y reflexión. Pero claro, toda esa fama y prestigio vino después de su muerte. Kafka nunca tuvo mucho éxito durante su corta vida. Si bien publicó muchas historias cortas, nunca pudo disfrutar de la fama que posteriormente tendrían sus obras. Y lamentablemente su vida no estuvo exenta de dificultades. Tuvo muchos problemas amorosos, en parte relacionados a su personalidad algo complicada. Vivió durante la Primera Guerra Mundial y pasó sus últimos días con una enfermedad terminal. Todo esto lo hizo ver las cosas desde un punto de vista pesimista, así que antes de morir le dejó una instrucción clara a su amigo Max Brod: quemar todos sus manuscritos, sin excepciones. Según estudios posteriores, Kafka tenía severos problemas mentales que pudieron derivar en una profunda depresión. Producto de eso, llegó a considerar que su trabajo no tenía valor, o tal vez lo consideraba inferior o insuficiente, lo cual de hecho puede choquear a muchos, ya que jamás considerarían su obra como carente de valor. Pero así es como pensaba su autor. Claro que su amigo no pensaba igual. Max Brod ignoró su última voluntad. Y es gracias a esta, digámosle traición, que hoy tenemos La Metamorfosis, El Proceso y El Castillo, los libros más famosos del autor y que redefinieron la literatura moderna. Es triste ver que Kafka murió pensando que su obra era un fracaso y aún más que él quisiera deshacerse de todo, sin saber que formaría parte de la historia como uno de los grandes escritores de la época moderna. Anthony Burgess, el libro que opacó su carrera. Anthony Burgess es el escritor de La Naranja Mecánica, libro que inspiró la mítica película del mismo nombre. El autor quería contar la historia como una exploración filosófica sobre el libre albedrío. De hecho, el título alude a la aplicación de una moralidad mecánica a un organismo vivo que rebosa de jugo y dulzura. Pero lamentablemente su público no pudo comprender eso, y todo tiene un culpable inesperado: Stanley Kubrick. El director adaptó esta obra en la película ya mencionada. El problema es que Kubrick es conocido por no respetar la idea original de los escritores e imponer su propia visión en la historia, sin importar que altere el mensaje de la misma. Ya ha ocurrido en el pasado con su adaptación al libro de Stephen King, El Resplandor. Gracias a eso, La Naranja Mecánica fue mucho más conocida debido a la película y fue asociada erróneamente a la violencia, el crimen y el nihilismo. De hecho, muchos inadaptados comenzaron a imitar las acciones de los personajes e incluso a usar la misma vestimenta como una forma de inspiración. Todas estas cosas causaron que Burgess comenzara a odiar su propia novela. Sentía que el mundo había malinterpretado el mensaje que quería transmitir, y llegó a un punto en que su obra fue reducida a algo superficial, a simplemente una excusa para aplicar la violencia. Luego de esto, era inevitable que el autor ya no quisiera saber nada de La Naranja Mecánica. Llegó a declarar que lamentaba haberla escrito, ya que, sumado a todo esto, la popularidad de la historia comenzó a eclipsar sus otros trabajos y a no ser tomados en cuenta sin importar su calidad narrativa. Por eso, lamentablemente, aquí tenemos otro caso de un creador que odió su creación. Ian Fleming, la vergüenza del escritor. El agente Bond, James Bond, es otro de los grandes personajes de la cultura popular que tiene su origen en la literatura. Fleming llegó a escribir 14 novelas con el espía como personaje central, y creo que no debo mencionar la cantidad de adaptaciones que ha tenido en los últimos 60 años, que demuestra el éxito y la vigencia que ha mantenido el personaje desde siempre. Cualquiera pensaría que su historia solo se define en éxitos, pero no es así. Hay uno de esos libros al cual se le puede describir como la oveja negra de la familia. Me refiero a El espía que me amó, publicado en 1962. La razón principal es que, contrario a los otros libros, este no era protagonizado por James Bond, sino por la personaje Vivienne Mitchell. Esta chica fue algo así como una persona común cuyo camino se topa con el de Bond. Hubiese sido interesante ver una historia desde la perspectiva de otro personaje para ver un nuevo lado del 007.
El problema es que Bond solo aparece al final del libro, y su personalidad era mucho más oscura y antipática, más alejada del carismático seductor de los otros libros. Debido a eso, esta novela recibió opiniones muy negativas de parte de la crítica y los fanáticos. Fue tanto así que incluso el autor se avergonzó de su trabajo, por lo que posteriormente intentó minimizar el daño limitando la publicación del libro y su publicidad. Por aquel entonces las adaptaciones cinematográficas ya eran un gran éxito, pero Ian Fleming se aseguró que la historia de esta controvertida novela jamás tuviera la posibilidad de recibir una nueva adaptación. Él quería que este libro quedara en el olvido, por lo que tomó medidas legales para lograr su objetivo. Estableció que ninguna parte del argumento, las situaciones y los personajes de esta novela podían ser utilizados en alguna futura adaptación cinematográfica. Únicamente se podía utilizar su título, cosa que de hecho ocurrió posteriormente. Pero aún así, la historia principal nunca fue popularizada de ninguna forma, y aunque algunos fanáticos conocen su existencia, la gran mayoría desconoce la historia, lo que de cierta forma hizo que el autor cumpliera su objetivo, aunque claro, el recuerdo de este amargo trago siempre estuvo en su memoria durante su vida. Octavia Butler, la autora que prohibió su propia novela. Octavia Butler es uno de los casos menos conocidos de esta lista, por lo menos para nuestros tiempos. Sin embargo, ella fue en su momento una de las figuras más respetadas de la ciencia ficción y también del estilo futurista africano, más o menos entre los años 70 u 80. Pero claro, antes de eso publicó ciertas obras que no estuvieron a la altura de lo que ella consideraba digno, y ese fue el caso de su libro Survivor, publicado en 1978. Este libro no solamente era una vergüenza para la escritora, ella llegaba a odiarlo porque representaba lo peor de sí en aspectos narrativos. Lo consideraba un trabajo retrógrada, mal escrito y muy por debajo del alto nivel que ella consideraba que había alcanzado en sus años posteriores. Está un poco claro que el ego, la arrogancia o tal vez las exigencias de la autora eran un poco altas, pero su descontento era tal que incluso llegó a comparar su libro con una simple novela de Star Trek. Y claro que esa expresión era de forma despectiva. Así que siguió el ejemplo de muchos otros autores mencionados. Hizo todo lo posible porque este libro desapareciera de las librerías. Se aseguró de que no se realizara una reimpresión, tratando de bloquear cualquier medio para obtener un ejemplar. Durante décadas el libro permaneció fuera de circulación. Pero lo curioso es que el público no fue quien rechazó este trabajo, fue la autora. No es como que la crítica haya tenido mucho que ver para que ella le tuviera tanto odio. Simplemente la autora quería que olvidáramos su existencia. Es bastante triste ver cómo alguien menosprecia su trabajo de esa forma, pensando que puede simplemente olvidar su pasado. Peter Benchley, el libro que dañó a una especie real. ¿Recuerdan la película Tiburón? Esa increíble obra maestra del cine dirigida por el mítico e increíble Steven Spielberg. Pues sí, también fue una adaptación de un libro escrito por el ya mencionado Peter Benchley, la cual fue publicada en 1973. El autor basó gran parte de su obra en creencias míticas relacionadas a estas criaturas y su relación con los humanos. Desde siempre hubo una especie de miedo hacia los tiburones, los cuales eran considerados unos depredadores del mar que acechaban a los bañistas de las playas. Claro que no es muy usual que esto ocurra. La similitud con el trabajo de Benchley es obvia. Este libro desde siempre fue visto como una mina de oro para las editoriales y también para los productores cinematográficos. Por eso, incluso antes de ser lanzado al público, ya habían comprado los derechos cinematográficos de la historia, lo que eventualmente ayudó a que el libro fuera un éxito en ventas, incluso antes de que se estrenara la película de Spielberg. Y claro, su popularidad fue aún mayor después de eso. Pero aquí viene el problema. Para todos quienes vimos la película, es probable que hayamos desarrollado un miedo considerable a los tiburones. Después de todo, solo se necesitaron pocas escenas en pantalla para que esta criatura nos helara la sangre, pues eso provocó un miedo masivo en las personas. Las playas ahora parecían albergar tiburones listos para atacar a cualquiera en cualquier momento. Sin saberlo, Benchley había transformado a estas criaturas en un monstruo del cine del terror, provocando que la gente los viera de forma errónea
como unas criaturas salvajes, peligrosas y mortíferas sin corazón. El daño era considerable, sobre todo cuando esto ocasionó la muerte de cientos de estas criaturas sin una causa real. Benchley se arrepintió profundamente de lo que su trabajo había ocasionado, hasta el punto que intentó reparar el daño dedicando su vida a la protección de los tiburones. Este es solo otro triste caso en el que las personas confunden la ficción con la realidad. Arthur Conan Doyle, el autor que intentó matar a su propio personaje. Y es el momento de cerrar a lo grande. Imagino que muchos deben estar mirando con extrañeza el nombre del mítico autor en esta lista, pero créanme que la historia detrás de eso es mucho más interesante de lo que imaginan. Sherlock Holmes es el detective más famoso de la historia. Su elevado estatus dentro de la literatura universal y la cultura general está totalmente justificada. Sus historias sentaron las bases para que muchos autores desarrollaran sus propias historias de misterio aplicando la capacidad deductiva del personaje. Muchos de estos creativos darían todo por lograr un solo ápice del éxito de Arthur Conan Doyle, pero como ya vimos anteriormente, esta fama muchas veces puede tener un lado negativo. La popularidad de Sherlock le quitaba demasiado tiempo al autor de sus otros trabajos. Incluso intentó pedir un aumento de sueldo a la editorial con el fin de que ellos la rechazaran y así tener una justificación para dejar al personaje. Pero Holmes era tan popular que ellos aceptaron sus exigencias, convirtiéndolo en uno de los autores mejor pagados de su tiempo. Pero aún así, intentó desligarse de Sherlock. Por eso, en cierto momento escribió el relato El problema final, en el que Sherlock se enfrenta a su némesis, el profesor Moriarty, que culminaría en la muerte de ambos. Pero esto hizo enojar bastante a los fans, quienes siempre pedían más de su querido personaje. Por eso, 10 años después, Arthur se vio en la obligación de traerlo de vuelta en el relato La aventura de la casa vacía, en la que justificaba esta muerte fingida de forma coherente para no afectar la calidad narrativa de la historia. Por eso, contrario a lo que Arthur Conan Doyle quería, él siempre será recordado como el creador del mítico Sherlock Holmes, un personaje del que jamás podrá despegarse aún después de muerto. Lo que me parece interesante en esta lista es que incluso los mejores escritores, aquellos que a través de las décadas han creado una increíble trayectoria literaria, pueden tener sus fallos o arrepentimientos de vez en cuando. Es verdad que todos los escritores tienen libros que no dieron el ancho o que no gustaron a un grupo de fans en específico. Eso es algo típico. Pero siempre que veía una entrevista del autor en cuestión sobre ese trabajo, él o ella mantenía una postura firme defendiendo su historia y justificando sus decisiones narrativas, aunque claro, también comprendía la molestia de los fans, pero nunca a un nivel tan alto como para decidir eliminar ese trabajo al que le dedicaron tanto tiempo. Por lo que también creo que es interesante comprender que muchas veces el fracaso es parte de la vida, puede ocurrirle a los mejores, y retractarse no siempre es algo malo si tienes las razones correctas. Sin embargo, no creo que sea bueno eliminar el proyecto en cuestión, ya que independiente de la razón por la que el autor haya querido sacarlo de circulación, aún así es una prueba de que no siempre puedes hacer una obra maestra, y recordarlo puede mantener al autor o a la autora humilde. Pero claro, si el libro en cuestión es odiado hasta la muerte, pues no hay mucho que hacer. Solo queda preguntarme qué estuvieron pensando al momento de hacer esa historia. Otra cuestión importante es que muchos autores comprenden demasiado tarde que cuando ellos deciden lanzar su libro al mundo, ya no les pertenece. Nos pertenece a todos nosotros, los fans. Y con esto finalizamos el análisis. Una vez más les agradezco por ver el video hasta el final. No olviden dejarme sus comentarios y opiniones sobre el tema. De hecho, hay muchos otros autores que también tienen historias bastante similares o interesantes sobre creaciones suyas que llegaron a odiar. Así que si les gustaría una segunda parte, no olviden dejármelo en los comentarios y dependiendo del apoyo, me decidiré a seguir con este tema. Y obviamente les agradecería su like y que se suscriban para ver más videos. Los dejo por ahora. Se despide Nico Reader y recuerden, la próxima vez que leas un gran libro, puede que el autor haya deseado que nunca existiera.